La sabiduría divina que cambiará tu vida, una oración poderosa para recibir la inteligencia del Espíritu Santo. Hoy quiero invitarte a un espacio sagrado de reflexión profunda, una oportunidad para conectar con la fuente infinita de sabiduría y entendimiento que es el Espíritu Santo. En medio de un mundo lleno de incertidumbres y decisiones difíciles, todos buscamos la luz que nos guíe por el camino correcto. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos perdidos, cuando no sabemos qué rumbo tomar o cómo discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando debemos recurrir a la oración, pidiendo a Dios la sabiduría que solo Él puede otorgarnos. La sabiduría no es solo conocimiento. No se trata simplemente de entender o recordar hechos y cifras. La sabiduría es la capacidad de aplicar ese conocimiento con discernimiento, de tomar decisiones correctas en el momento adecuado, de caminar en humildad y en fe. Es un regalo divino, una bendición que transforma nuestras vidas y nuestras relaciones. La sabiduría que nos llega del Espíritu Santo es una sabiduría pura, perfecta y eterna. Esta sabiduría tiene el poder de transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, guiándonos hacia la paz, el entendimiento y la serenidad en medio de las dificultades. El llamado a la sabiduría divina. Sabemos que el Espíritu Santo es una fuente infinita de luz, amor y sabiduría. Cada día, al despertar, tenemos la oportunidad de pedirle a Dios que nos llene de su presencia, que nos ilumine el camino y nos dé la inteligencia y la compasión necesarias para enfrentar las adversidades de la vida. Esta oración, llena de fe y esperanza, es un acto de entrega total a Dios, un acto de humildad y devoción en el que pedimos que Él nos guíe con su sabiduría divina. Cuando pedimos la sabiduría del Espíritu Santo, no solo pedimos inteligencia para aprender más, sino también la capacidad de comprender lo que realmente importa. Pedimos discernimiento para entender lo que está en el corazón de las personas y la habilidad de tomar decisiones que estén alineadas con la voluntad divina. Pedimos la humildad para reconocer nuestras limitaciones y la valentía para avanzar con fe, sabiendo que estamos guiados por su luz. La sabiduría divina nos permite ver más allá de las apariencias, ir más allá de las circunstancias superficiales y tener una comprensión más profunda de la verdad. Nos ayuda a ver el propósito divino en cada situación, incluso cuando las cosas no parecen claras. A través de la sabiduría que el Espíritu Santo nos concede, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Dios puede ofrecer. La importancia de la humildad en la sabiduría divina. Es importante reconocer que la sabiduría no es algo que se pueda lograr por nuestros propios esfuerzos. Al contrario, la verdadera sabiduría comienza en la humildad, en el reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios. El Espíritu Santo nos enseña que, para recibir la sabiduría divina, debemos acercarnos con humildad, dispuestos a aprender y a ser moldeados. La humildad es la clave que abre las puertas de la sabiduría. Solo cuando reconocemos que no sabemos todo, que no somos perfectos, que estamos limitados en nuestro entendimiento, podemos permitir que el Espíritu Santo nos llene con su conocimiento infinito. La sabiduría que proviene de Dios no busca enaltecer nuestro ego ni hacernos sentir superiores, sino que nos guía hacia un camino de justicia, compasión y amor hacia los demás. La fuerza de la oración para recibir sabiduría. En momentos de incertidumbre o cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, debemos hacer de la oración nuestra primera respuesta. La oración es el medio a través del cual nos conectamos con Dios, y cuando oramos pidiendo sabiduría, le estamos abriendo nuestro corazón al Espíritu Santo. Esta es una invitación para que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, para que nos ilumine y nos dé la fuerza para tomar las decisiones correctas, aquellas que nos conducen al propósito divino. Una oración poderosa no es solo un conjunto de palabras, sino una manifestación de fe. Es un acto de confianza en que Dios escuchará nuestra petición y nos otorgará lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Cuando oramos pidiendo sabiduría, estamos reconociendo que no tenemos todas las respuestas, pero que confiamos en la guía divina. Estamos entregando nuestra voluntad a Dios, pidiéndole que sea Él quien dirija nuestros pasos. La sabiduría como un don que se recibe con fe.
El Espíritu Santo nos da sabiduría de manera generosa, sin reservas. No importa cuán pequeños o grandes sean nuestros conocimientos o nuestras habilidades, cuando pedimos con fe, Dios está dispuesto a otorgarnos el entendimiento que necesitamos para vivir una vida plena y recta. Él no nos juzga por nuestra falta de sabiduría, sino que nos invita a buscarla, a pedirla con el corazón abierto. Este don no solo nos ayuda a tomar decisiones personales, sino que también nos capacita para servir a los demás. Al recibir la sabiduría divina, nos volvemos instrumentos de amor y justicia en el mundo, personas que pueden guiar a otros hacia la verdad y la paz. La sabiduría divina tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos a nuestro alrededor. La aplicación de la sabiduría divina en la vida diaria. La sabiduría que recibimos del Espíritu Santo no debe quedarse en palabras o pensamientos, sino que debe manifestarse en nuestras acciones. La verdadera sabiduría se refleja en cómo tratamos a los demás, en cómo tomamos decisiones, en cómo vivimos nuestra vida diaria. Cada día es una oportunidad para poner en práctica lo que hemos aprendido a través de la sabiduría divina. Cuando nos enfrentamos a conflictos, cuando estamos en medio de desafíos o cuando buscamos respuestas, podemos recurrir a la sabiduría que el Espíritu Santo nos ha dado para guiarnos de manera justa, compasiva y sabia. Esta sabiduría no solo nos ayuda en momentos de crisis, sino que también nos enseña a vivir en armonía con los demás, a ser pacientes, amables y generosos. A medida que crecemos en sabiduría, nuestro comportamiento refleja más el carácter de Cristo. Nos volvemos más comprensivos, más humildes y más dispuestos a servir a los demás con amor y bondad. La promesa de sabiduría eterna. El Espíritu Santo no solo nos da sabiduría para las situaciones de la vida diaria, sino que también nos conecta con la sabiduría eterna de Dios. Esta sabiduría no se desvanece ni cambia con el tiempo, sino que es constante, siempre disponible para aquellos que la buscan con un corazón sincero. A medida que avanzamos en nuestra jornada espiritual, el Espíritu Santo nos guía hacia una comprensión más profunda de las verdades divinas, revelándonos el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. La sabiduría divina nos enseña a vivir en la luz de la verdad, a caminar con integridad y a servir con amor. A través de ella, podemos ver el mundo y a las personas desde una perspectiva más elevada, entendiendo que todo lo que sucede tiene un propósito dentro del plan divino. Al recibir esta sabiduría, nos convertimos en agentes de cambio, llevando la luz de Cristo a aquellos que nos rodean y compartiendo el amor y la verdad de Dios con el mundo. Conclusión: la sabiduría como un camino hacia Dios. La sabiduría que recibimos del Espíritu Santo es un camino que nos lleva más cerca de Dios. A medida que crecemos en sabiduría, nos acercamos más a la perfección que Dios desea para nosotros. La sabiduría divina nos enseña a vivir según su voluntad, a tomar decisiones que glorifiquen su nombre y a servir a los demás con amor y compasión. Cuando pedimos sabiduría con fe, sabemos que estamos pidiendo algo que Dios desea darnos, algo que Él ha prometido a todos aquellos que le buscan con un corazón sincero. Así que, al pedir sabiduría hoy, recuerda que estás abriendo las puertas de tu corazón al Espíritu Santo, pidiendo que Él te guíe, te ilumine y te dé la inteligencia necesaria para caminar en el camino que Dios ha trazado para ti. En nuestra vida diaria, enfrentamos situaciones que nos ponen a prueba constantemente, momentos en los que necesitamos más que nunca esa guía divina. A lo largo de la historia, las Escrituras nos enseñan que la sabiduría no es simplemente una habilidad humana, sino un don que viene directamente de Dios, un regalo espiritual que nos capacita para tomar decisiones justas, para entender el propósito detrás de cada acción y para vivir en plenitud. Es importante entender que la sabiduría que proviene de Dios no es como la sabiduría terrenal. La sabiduría humana está limitada por nuestras percepciones, por nuestras emociones y, a menudo, por nuestras expectativas o deseos egoístas. Sin embargo, la sabiduría celestial trasciende esas limitaciones, es perfecta, eterna y sabe lo que es mejor para nosotros, aun cuando no podamos comprenderlo completamente en el momento. La sabiduría divina es el faro que ilumina nuestro camino en la oscuridad.
nos muestra lo que realmente importa y nos da la capacidad de elegir lo que es correcto en lugar de lo que es fácil o conveniente. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos acercan a Dios, porque requieren fe, valentía y un corazón dispuesto a seguir la voluntad divina, aunque no comprendamos totalmente los caminos que Él traza para nosotros. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de personas que recibieron la sabiduría de Dios y, con ella, transformaron sus vidas y las vidas de aquellos a su alrededor. Salomón, por ejemplo, pidió sabiduría cuando fue elegido como rey de Israel. En lugar de pedir riquezas o poder, él pidió sabiduría para gobernar con justicia y sabiduría, y Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Pues Dios sabe que una persona sabia sabrá manejar bien lo que se le da. Esta historia nos enseña que, al pedir sabiduría, no estamos simplemente buscando una solución a nuestros problemas inmediatos, sino que estamos abriendo nuestro corazón a Dios, pidiendo su dirección para todas las áreas de nuestras vidas. Sabiduría para elegir bien en nuestra vida personal, para tomar decisiones justas en nuestro trabajo, para ser padres sabios, amigos fieles y ciudadanos responsables. El Espíritu Santo, al ser enviado por el Padre, es nuestra guía, nuestro consejero y nuestro protector. Él es quien, con ternura y paciencia, nos lleva de la mano en los momentos de incertidumbre. Nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, a encontrar paz en medio de la tormenta y a recordar las promesas de Dios, incluso cuando parece que el mundo a nuestro alrededor está en caos. El Espíritu Santo nos ofrece sabiduría en todos los momentos, especialmente en aquellos que parecen ser confusos o abrumadores. A través de su presencia en nosotros, podemos ser guiados en la toma de decisiones, sabiendo que no estamos solos en nuestra jornada. Cada paso que damos está respaldado por la sabiduría divina, si tan solo elegimos confiar en Él. Es importante reconocer que la sabiduría espiritual también nos invita a tener un corazón humilde. La humildad es un componente esencial de la verdadera sabiduría, porque nos permite reconocer que no sabemos todo y que necesitamos de Dios en cada momento. La humildad nos lleva a estar dispuestos a aprender, a cambiar y a crecer. No se trata de creernos más sabios que los demás, sino de saber que, sin la ayuda de Dios, no somos nada. La sabiduría divina también está estrechamente relacionada con el amor. Cuando pedimos sabiduría, estamos pidiendo para poder amar mejor a los demás, para ver más allá de las diferencias, para ser comprensivos, compasivos y justos. La sabiduría no nos da una actitud fría o distante, sino que nos enseña a ser como Cristo, amables, sabios y misericordiosos. Otro aspecto crucial de la sabiduría divina es que nos da paz. Cuando tomamos decisiones sabias, basadas en los principios de Dios, sentimos una paz profunda en nuestro corazón, aun cuando las circunstancias externas sean complicadas. La paz que viene con la sabiduría nos da la confianza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que estamos caminando según el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Además, la sabiduría que recibimos del Espíritu Santo también nos permite vivir con propósito. En lugar de vivir de manera reactiva, simplemente respondiendo a las circunstancias, podemos vivir con dirección, sabiendo que cada acción que tomamos tiene un propósito más grande. El conocimiento y la sabiduría que el Espíritu Santo nos proporciona nos permite ver más allá de lo inmediato y entender el impacto de nuestras decisiones a largo plazo. La sabiduría también nos ayuda a perdonar. No siempre es fácil perdonar, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos, pero la sabiduría divina nos enseña que el perdón no solo libera a los demás, sino también a nosotros mismos. Nos libera del resentimiento y nos permite avanzar en paz. En lugar de aferrarnos a las heridas del pasado, la sabiduría nos ayuda a soltar y a sanar, permitiéndonos vivir con corazones más ligeros y abiertos. Cada vez que pedimos sabiduría, estamos pidiendo a Dios que nos transforme, que nos haga más como su Hijo, Jesucristo. Él es la encarnación de la sabiduría divina, y al acercarnos a Él, nos acercamos a la sabiduría perfecta. Jesús vivió su vida en completa obediencia al Padre, confiando en su sabiduría en cada momento.
Si seguimos su ejemplo y pedimos su sabiduría, también seremos transformados. Es fundamental, entonces, que reconozcamos nuestra necesidad de sabiduría en todos los aspectos de nuestra vida. Ya sea que enfrentemos decisiones importantes en el trabajo, en nuestra vida personal o en nuestra fe, debemos acudir a Dios y pedirle que nos llene de su sabiduría. No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivir conforme a ella, permitiendo que guíe cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones. A medida que aprendemos a caminar con sabiduría, no solo nuestra vida se transforma, sino también la de aquellos a nuestro alrededor. Nuestra sabiduría se convierte en una luz que brilla en la oscuridad, una guía para aquellos que están perdidos, un ejemplo de cómo vivir en justicia, amor y paz. Al vivir con sabiduría divina, podemos ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas, no como algo que se obtiene de manera egoísta, sino como algo que se comparte. La sabiduría de Dios no es algo que debemos guardar solo para nosotros mismos, sino que debemos compartirla con los demás. La verdadera sabiduría nos lleva a servir, a ayudar, a ser instrumentos de paz y amor en este mundo necesitado de luz. Por eso, no dejemos de pedirle a Dios sabiduría en todo momento. A través del Espíritu Santo, Él nos guiará, nos fortalecerá y nos llevará a vivir vidas llenas de propósito, paz y amor. En su sabiduría, encontramos todo lo que necesitamos para cumplir con el plan perfecto que Él tiene para nosotros. La sabiduría divina, como mencionamos, no solo se trata de tomar decisiones correctas, sino también de entender cómo esas decisiones impactan en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Cuando buscamos la sabiduría celestial, también estamos buscando alinearnos con la voluntad de Dios para nuestras vidas. La sabiduría de Dios no es una simple herramienta para alcanzar nuestras metas personales, sino que es una forma de vivir en armonía con su propósito divino. Es fundamental recordar que la sabiduría divina se manifiesta también a través de la paciencia. Vivir conforme a la sabiduría de Dios nos enseña que no todo sucede de inmediato, que el proceso de crecimiento espiritual es gradual y que a menudo debemos esperar en su tiempo perfecto. La sabiduría divina nos permite confiar, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es en la paciencia donde experimentamos la profundidad de la confianza en Dios, donde aprendemos a esperar con fe, sabiendo que Él está obrando en cada momento. Este proceso de espera es particularmente relevante cuando enfrentamos momentos de dificultad. La sabiduría que viene de Dios no promete la ausencia de problemas, pero sí nos da la fortaleza para enfrentarlos con una actitud correcta. Nos enseña a no desesperarnos ni a actuar impulsivamente, sino a reflexionar y buscar la voluntad de Dios en medio de las pruebas. La sabiduría nos permite ver que las adversidades son oportunidades de crecimiento, momentos en los que podemos depender aún más de Dios, aprender de las dificultades y fortalecer nuestro carácter. En muchas ocasiones, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles o momentos de incertidumbre, buscamos respuestas inmediatas. Queremos que Dios nos revele el camino claro y directo para seguir, pero la sabiduría divina nos enseña que algunas respuestas requieren de tiempo, oración constante y reflexión. A través de estos momentos de espera, Dios nos purifica, nos prepara y nos capacita para lo que viene. La sabiduría, entonces, se convierte en un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Un aspecto esencial de la sabiduría divina es su capacidad para guiarnos en la unidad. Vivir sabiamente no solo nos afecta de manera personal, sino que también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones con los demás. La sabiduría nos enseña a vivir en paz con los demás, a perdonar, a buscar la reconciliación y a trabajar en unidad. En un mundo donde las divisiones y los conflictos parecen ser cada vez más comunes, la sabiduría divina se convierte en el puente que nos permite vivir en armonía, mostrando a los demás el amor y la paz de Cristo. En las Escrituras, encontramos numerosos versículos que nos exhortan a buscar la sabiduría por encima de todo. En Proverbios 4:7, se nos dice, la sabiduría es la principal cosa, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Este versículo resalta la importancia de la sabiduría como algo fundamental en la vida cristiana.
Buscarla no solo nos beneficia a nosotros, sino que nos prepara para ser un canal de bendición para los demás. La sabiduría se convierte en una herramienta poderosa para enfrentar las dificultades de la vida, para tomar decisiones justas y para influir positivamente en aquellos que nos rodean. La sabiduría también nos enseña a manejar nuestras emociones de manera adecuada. En un mundo donde el estrés, la ansiedad y el miedo pueden tomar el control, la sabiduría divina nos ayuda a mantener la calma. Nos enseña a no ser impulsivos ni reaccionarios, sino a responder de manera reflexiva y con serenidad, confiando siempre en que Dios tiene el control de todo. Aprender a dominar nuestras emociones a través de la sabiduría nos permite vivir con paz interior, lo que impacta no solo en nuestra salud espiritual, sino también en nuestra salud física y emocional. Es importante que, en nuestra búsqueda de sabiduría, no solo nos enfoquemos en la acumulación de conocimientos, sino también en la aplicación práctica de lo que aprendemos. La sabiduría no es solo una teoría o un concepto abstracto, es algo que debe reflejarse en nuestras acciones diarias. La verdadera sabiduría se demuestra cuando tomamos lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. Es en esas decisiones cotidianas, en la forma en que tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras responsabilidades y en nuestra actitud frente a los retos, donde la sabiduría divina se vuelve tangible. Es importante recordar que la sabiduría de Dios no siempre es fácil de entender a simple vista. A veces, lo que Dios nos llama a hacer puede parecer contradictorio o incomprensible para nuestra mente humana. En Isaías 55, 8-9, Dios nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esto significa que la sabiduría divina trasciende nuestra comprensión humana. Por ello, a veces debemos confiar plenamente en Dios, aunque no veamos la imagen completa. Uno de los regalos más grandes que Dios nos da a través de su sabiduría es la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es. En tiempos de incertidumbre, la sabiduría divina nos da una claridad que va más allá de nuestra lógica o razón. Nos permite ver con ojos espirituales lo que no es evidente a simple vista, nos ayuda a evitar trampas y nos guía hacia el camino correcto. Por supuesto, la sabiduría de Dios también nos lleva a servir a los demás. Una vida sabia es una vida que se enfoca en el bienestar de los otros, que se preocupa por el sufrimiento ajeno y busca maneras de ayudar. Jesús mismo nos enseñó esto a través de su vida y sacrificio. Él, siendo el Rey de Reyes, se humilló para servir a la humanidad, mostrándonos que la verdadera sabiduría se manifiesta en la humildad y el servicio. Al final, la sabiduría divina es una invitación a vivir de manera diferente, a vivir conforme a los principios del reino de Dios. Nos llama a tomar decisiones que no solo benefician nuestra vida, sino que también impactan positivamente en las vidas de los demás. Al buscar la sabiduría divina, nos acercamos más a la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas y nos convertimos en instrumentos de su paz, amor y justicia en un mundo que tanto lo necesita. La sabiduría divina, al ser un don de Dios, nos invita a vivir de manera plena, no solo en lo físico o material, sino también en lo espiritual. Esta sabiduría no se trata simplemente de tomar las mejores decisiones para nuestra vida, sino de comprender que cada acción que tomamos debe alinearse con la voluntad de Dios. Al hacerlo, no solo buscamos lo mejor para nosotros, sino que también extendemos su amor y justicia a los demás. La sabiduría divina también se expresa en la manera en que enfrentamos nuestras debilidades y limitaciones. En lugar de escondernos de ellas o tratarlas de manera superficial, la sabiduría nos enseña a reconocer nuestras falencias con humildad, permitiendo que Dios trabaje en ellas y las use para su gloria. La debilidad no es un obstáculo para la sabiduría divina, sino una oportunidad para experimentar su poder transformador. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, pues es en nuestra debilidad donde la gracia de Dios se perfecciona. Este proceso de transformación es una parte fundamental de vivir con sabiduría, pues nos ayuda a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para aferrarnos más a Él y confiar en su guía.
En estos momentos, la sabiduría divina no nos deja solitarios ni perdidos, sino que nos alienta a avanzar, sabiendo que estamos en las manos seguras de un Dios amoroso. A través de la sabiduría divina, aprendemos también a vivir con un propósito claro. Muchas veces, las personas buscan satisfacción en logros temporales, en la acumulación de bienes o en el reconocimiento social. Pero la sabiduría divina nos enseña que el verdadero propósito de la vida no se encuentra en estos logros mundanos, sino en vivir para la gloria de Dios y para el bienestar de los demás. Jesús nos mostró este propósito cuando dijo en Mateo 22, 37-39 que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es el verdadero propósito de nuestras vidas, y la sabiduría divina nos guía para vivir conforme a este llamado. En un mundo lleno de distracciones, donde las voces de la cultura, los medios y las expectativas sociales nos bombardean constantemente, la sabiduría de Dios nos permite discernir lo que realmente importa. Nos enseña a no dejarnos arrastrar por las tendencias pasajeras ni por la presión de conformarnos con lo que es popular, sino a permanecer firmes en nuestros valores cristianos. Esta capacidad de discernir lo que es verdadero y lo que es falso es una de las mayores bendiciones que la sabiduría divina nos ofrece. La sabiduría también nos invita a vivir con gratitud. A menudo, nos enfocamos en lo que nos falta o en lo que no hemos alcanzado, olvidando las bendiciones que ya hemos recibido. La gratitud es un fruto de la sabiduría, ya que nos ayuda a reconocer las pequeñas y grandes bendiciones de Dios en nuestra vida. Cuando somos sabios, entendemos que cada día es un regalo, que cada momento es una oportunidad para experimentar la bondad de Dios y que no debemos dar por sentadas las bendiciones que recibimos. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». La sabiduría nos lleva a ver cada momento de nuestra vida como una ocasión para alabar a Dios por su fidelidad. Otra característica de la sabiduría divina es su capacidad de transformar nuestros pensamientos y nuestra manera de ver el mundo. La sabiduría nos desafía a mirar más allá de lo visible, a entender que lo temporal es solo una parte de lo eterno. Nos enseña a tener una perspectiva celestial en nuestras decisiones y a vivir con la esperanza de la vida eterna que Dios nos ha prometido. A través de la sabiduría, somos capacitados para vivir con los ojos puestos en lo que realmente importa, no solo en el presente, sino en la eternidad. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación de nuestra mente es una manifestación de la sabiduría divina que nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve y a vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando permitimos que la sabiduría divina transforme nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones, nos convertimos en instrumentos de Dios para llevar luz a un mundo que se encuentra en oscuridad. Al tomar decisiones sabias, también nos convertimos en ejemplos para los demás. La sabiduría no solo nos beneficia a nosotros, sino que tiene un impacto directo en las personas que nos rodean. Vivir con sabiduría atrae a los demás hacia Dios, pues ellos pueden ver la paz, la paciencia, el amor y la gracia que provienen de una vida guiada por su sabiduría. A través de nuestras decisiones, podemos reflejar la imagen de Cristo y ser una luz en un mundo lleno de incertidumbre. La sabiduría de Dios también nos lleva a comprender que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en la riqueza espiritual. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 19-21 a no acumular tesoros en la tierra, donde pueden ser destruidos, sino a buscar los tesoros en el cielo. La sabiduría divina nos ayuda a comprender que la vida verdadera no se mide por lo que poseemos, sino por lo que damos y cómo vivimos para el reino de Dios. Finalmente, la sabiduría divina nos llama a ser humildes. Reconocer que no tenemos todas las respuestas, que dependemos completamente de Dios y que necesitamos su dirección es un acto de sabiduría. La humildad nos permite aprender de otros, escuchar la voz de Dios y reconocer que, aunque somos humanos, Él es el único sabio y perfecto. Al vivir de acuerdo a la sabiduría divina, encontramos el propósito, la paz y la dirección que tanto necesitamos.
Y aunque la sabiduría puede ser un viaje largo y a veces desafiante, siempre es un viaje que vale la pena, pues nos acerca más a Dios y nos permite vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. La sabiduría divina no solo se manifiesta en nuestra capacidad para tomar decisiones acertadas, sino también en cómo respondemos a los desafíos y adversidades que la vida nos presenta. En un mundo donde las dificultades son inevitables, la sabiduría de Dios nos da la perspectiva correcta para enfrentarlas, no con temor ni desesperación, sino con esperanza y confianza en que Él está en control de todas las circunstancias. El libro de Santiago 1:5 nos recuerda que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, debemos pedirla a Dios, quien la da generosamente sin reprochar. Esta invitación nos lleva a entender que, cuando nos enfrentamos a incertidumbres o situaciones complejas, podemos recurrir a la sabiduría divina, que es capaz de iluminarnos y guiarnos por el mejor camino. La sabiduría de Dios no solo nos da la dirección correcta, sino que también nos proporciona la paz en medio de la tormenta, el entendimiento profundo para comprender que cada prueba tiene un propósito y que su gracia es suficiente. Una de las características más profundas de la sabiduría divina es su capacidad de darnos discernimiento. En Proverbios 3:5-6 se nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. La sabiduría de Dios va más allá del conocimiento humano, es la capacidad de ver las situaciones desde una perspectiva más amplia, comprendiendo las motivaciones detrás de las decisiones y las consecuencias de nuestras acciones. Este discernimiento nos permite actuar con integridad, tomar decisiones basadas en principios eternos y ser fieles en todo lo que hacemos. El discernimiento también nos capacita para reconocer las voces y las influencias que nos rodean. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de opiniones y consejos que a menudo están en conflicto con la verdad de Dios. La sabiduría divina nos ayuda a filtrar esas voces y a escuchar lo que realmente importa, la voz de Dios. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. A través de la sabiduría, aprendemos a reconocer la voz de nuestro pastor y a seguir sus caminos, en lugar de dejarnos llevar por las corrientes del mundo. La sabiduría divina también tiene un poder transformador sobre nuestra relación con los demás. Nos enseña a ser pacientes, comprensivos y misericordiosos. En un mundo marcado por la intolerancia y el juicio rápido, la sabiduría nos invita a ser un reflejo del amor incondicional de Dios. La paciencia es un fruto de la sabiduría, y a través de ella aprendemos a esperar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada situación. Al practicar la paciencia, mostramos a los demás que confiamos en la soberanía de Dios y que nuestra vida está guiada por su sabiduría. Además, la sabiduría divina nos enseña a perdonar. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros así como Dios nos perdonó en Cristo. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino una demostración de sabiduría. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón del veneno de la amargura y la ira, permitiendo que el amor de Dios fluya libremente en nuestras vidas. El perdón no solo sana nuestra relación con los demás, sino que nos acerca más a Dios y nos permite vivir en paz. La sabiduría también tiene un impacto directo en cómo manejamos nuestros recursos. Nos enseña a ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, nuestro tiempo, dinero, habilidades y talentos. Jesús nos habló de la mayordomía en varias parábolas, como la del siervo fiel y prudente en Mateo 25:14-30, donde nos muestra que debemos usar lo que tenemos de manera sabia, para que cuando Él regrese, podamos rendirle cuentas de lo que hemos hecho con lo que nos ha confiado. La sabiduría nos guía a no gastar nuestras vidas en vanidades ni a malgastar los recursos que Dios nos ha dado, sino a utilizarlos para su gloria y para el bien de los demás. La sabiduría divina también se refleja en la forma en que manejamos nuestras emociones. Vivimos en una época en la que las emociones a menudo dictan nuestras decisiones y reacciones. La sabiduría divina nos enseña a controlar nuestras emociones, a no ser arrastrados por la ira, la ansiedad o el miedo, sino a vivir con autocontrol.
En Proverbios 16:32 se nos dice que mejor es el que tarda en airarse que el valiente, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La sabiduría nos lleva a tener una mente y un corazón pacíficos, reflejando el carácter de Cristo. Una de las mayores bendiciones de vivir con sabiduría es que nos conecta más profundamente con Dios. La sabiduría divina nos revela el corazón de Dios y nos ayuda a entender su voluntad para nuestras vidas. A medida que crecemos en sabiduría, crecemos en nuestra relación con Él. La sabiduría nos enseña a confiar en su tiempo, en su manera de hacer las cosas y a someternos a su soberanía. En Proverbios 2:6 se nos dice que el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Cuando buscamos a Dios en oración y en la lectura de su palabra, Él nos llena con su sabiduría, ayudándonos a vivir una vida conforme a su propósito. Al final, la sabiduría divina no solo nos lleva a tomar mejores decisiones, sino a vivir una vida de obediencia, amor y servicio a Dios y a los demás. Nos llama a vivir una vida de generosidad, compasión y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. La sabiduría es el camino que nos lleva a una vida plena, una vida en la que reflejamos la gloria de Dios y experimentamos su paz que sobrepasa todo entendimiento.